Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos con un juego para dos de deducción y engaño que poca gente tenía en el radar, pero yo creo que lo va a petar porque hoy hablamos de Pagan, el destino de Roanoke. Pagan, el destino de Roanoke, un juego de Kasper Schär Christiansen y Kåre Werner Stuttgart que en español tenéis publicado por Maldito Games. ¡Olé! Esto es un juego para 12 años en adelante, partidas de 60 minutos y exclusivo para 2 jugadores. Y aquí tenéis un juego de deducción. Bueno, los nombres, esto es o noruego o danés, porque aquí hay letras que mucha gente no sabe pronunciar, pero aquí está el que sabe sueco, y como los idiomas nórdicos pues se tocan entre sí, tú sabes, pues esto es así. Idiomas, querida. A lo que vamos, que esto es un juego de deducción en el que tenemos dos bandos, cada uno para una persona, la bruja y el cazador. El cazador quiere cazar a la bruja quiere invocar un hechizo. Te voy a enseñar cómo se juega y luego nos me ha parecido, pagan. ¡Empezamos! Pues venga, al lío. Mirad primero aquí la partida, es una partida para 2 personas y vamos a enfrentar al cazador contra la bruja o la bruja contra el cazador. Son 2 personajes asimétricos, cada uno tiene habilidades especiales y objetivos diferentes. El cazador pues quiere cazar a la bruja y la bruja lo que quiere es hacer un ritual. Ya está. Okay. Entonces, en este pueblo hay 9 personas sospechosas que vamos a poner aquí. Esto lo suyo es que lo pongas así. Tú tienes aquí tu tablero de bruja o cazador y allí enfrente el otro. Pero lo hemos puesto así para que sea más o menos didáctico, que lo veas todo. Los sospechosos son estos, ¿vale? Estas 9 personas que si ves tenemos pues 3 de color azul, ¿vale? Lo ves aquí arriba. 3 verdes y 3 rojos, ¿vale? Y cada uno pues tiene, aparte de su nombre, pues una acción aquí abajo. Y luego ves que aquí en una esquinita tienen otro de los colores, de estos 3 mismos colores, o el mismo, y una fichita o 2 fichitas, ¿vale? Que después entiendo, te digo yo cómo va esto. Estas cartas se ponen aquí, pero tienen una disposición hecha. Si te das cuenta, por atrás, pues te dice, esta es la roja 1, la roja 2, la roja 3. Y así lo mismo, pues esta es la verde 3, la verde 2, la verde 1. Estás viendo los palitos de aquí, ¿vale? Pues según eso, los ponen en el sitio que corresponda de este. Tal que así, las coges todas, las tiras contra la mesa y haces ¡pum! Y se ponen en su sitio. No las ves todas, aquí hay una que no ves, allí aquella no la ves del todo, pues chicos, es lo que hay. Más cosas, uno de estos es la bruja. No me digas. Uno, que no se sabe quién es. Entonces, al principio de la partida se cogen estos mismos personajes, los 9 que has visto, igualitos, pero todos con el mismo dorso, en este caso. Se barajan muy bien, triqui. Y cuando ya lo has triquitreado bien, la bruja coge uno de ellos, en secreto. Y el resto se deja aquí como un mazo de robo de personaje. Por ejemplo, por aquí. Lo suyo es que lo pongan en un extremo, pero que no me cabe. Respira hondo y no te exijas tanto. Entonces la bruja mira el que le ha tocado, en este caso la doctora Annie, y esta es la verdadera identidad de la bruja. O sea, la bruja es esta, la doctora Annie. El cazador tiene que averiguar quién es la bruja de entre los 9 sospechosos. La bruja ya sabe que ella es la doctora Annie. Muy bien, pues esto ya lo sabemos. Vamos a poner por aquí, por ejemplo. ¡Ole! Aparte, pues bueno, cada personaje tiene su mazo de cartas con un montonazo de cartas. Ya ves, esto chulas, que tienen aquí diferentes cositas y diferentes tipos de cartas que después te contaré. Pues se triquitrean tal y se pone cada una en su sitio. Cada uno coge la suya, se triquitrean, todo bien. Y luego tenemos unos medidores de influencia, que son estos de aquí, que empiezan con 2 de influencia cada uno. Esto es lo que nos va a servir para pagar cartas. Básicamente, ¿no? Te pueden servir para más cosas, pero en principio para pagar cartas. Y luego en cada turno tú vas a hacer acciones. El cazador tiene 3 fichas para hacer acciones y la bruja otras 3. Te diría que se elige un jugador inicial, pero no es cierto, porque siempre empieza la bruja. Y en el primer turno, aunque tiene 3 fichas, solo puede usar 2. O sea, su primer turno va a ser 2 acciones y después ya el cazador 3 acciones. Tú has visto que eres muy cuco, que aquí tienes 2 tipos de fichas, ¿vale? 2 que son como una ramita o una patita de pipi, y aquí la cabecita del pipi. Y estos son 3 iguales, 3 sombreritos. Y aparte tenemos otras fichitas. Estas son unas fichas de pista, ¿ves? Que tiene aquí como una huellita, que es una del cazador. Pues va a ir poniendo pistitas hasta que las pueda transformar en botas. De aquí ya he pisado, ¿vale? He pisado. Y por su parte la bruja pues tiene aquí unas fichas de pues una bicha, un serpiente, un humillo, no sé cómo tú lo quieras ver esto, que después las podrá transformar
en estas manitas. Manita de bruja, ¿vale? Cada uno empieza con 3 cartas, entonces pues esto voy a poner la ficha un poco más para acá. Entonces el cazador empieza con 3 cartas y la bruja empieza con 3 cartas, ¿vale? Y los demás son los respectivos mazos de robo. El turno de cada uno empieza con una fase de mantenimiento, que ya sabes que es la parte más aburrida de los juegos. En la fase de mantenimiento lo que hace es recoger tus fichitas y traerlas para acá. Y si tienes que pagar algo de que se pague en la fase de mantenimiento, pues lo pagas. Después vamos con eso porque en el primer turno evidentemente no hay nada que mantener. Okay. Y después de eso va la fase de acciones en la que vas a usar tus fichas para hacer acciones. Entonces, las acciones que puedes hacer son o bien poner las fichas en uno de los personajes y hacer la acción del personaje en cuestión, o bien poner la ficha en una cosita especial de tu tablero, ¿vale? Que después vamos, cada uno tiene sus cositas especiales. Las acciones de los personajes van a ser básicamente robar cartas, jugar cartas o ganar influencia. Pero aparte te permiten poner fichitas de las redondas, en el caso del cazador, la huella, en el caso de la bruja, las serpientes, en otros personajes, que esto es importante. Ejemplo práctico. Si la bruja coge una ficha de acción y la pone en este señor, en Bo Johnson, pues dice Bo Johnson. Lo primero que tienes que hacer, dice, tengo aquí, en una carta verde pon una ficha redonda. Y después obtienes 2 de el ojito. El ojito es influencia, ¿vale? Vale, pues la bruja hace esto y ahora en una de las 3 cartas verdes pone una ficha redonda. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? En esta parte las cosas de la bruja, en esta parte las cosas del cazador. Dice, ya he puesto una ficha en una carta de las verdes y obtén 2 de influencia. Pues obtienes 2 de influencia que acuérdate que te va a servir después para pagar cartas. Si con otra ficha de acción la pone, por ejemplo, aquí en la doctora Annie, o casualidad, es la bruja. Shh, tú no sabes nada. Cállate, cállate. Cállate. Pues dice la doctora Annie. Bueno, pues en este momento lo primero que tienes que hacer es poner 2 fichas redondas en cartas azules y después robar una carta. Roba una carta de tu mazo. Vale, pues pones 2 fichas redondas en cartas azules, por ejemplo, puedes poner las 2 aquí. Y después roba una carta de tu mazo para tu mano. Como te digo, puedes o robar cartas, o algunos que te den influencia, o algunos que te hagan jugar cartas. Para jugar cartas tienes que ser un personaje que te diga juega cartas. Por ejemplo, si pusiese una ficha de acción en este personaje, dice, pon 2 fichas redondas en una carta roja y juega una carta. Vale, pues pongo 2 fichas redondas en alguna carta roja, por ejemplo aquí. ¡Estupendo! Y después juega una carta, entonces pues cojo una carta de mi mano, pago el coste y la juego. Por ejemplo, podría jugar esta de aquí, que tiene un coste de 2 y que lo que diga la carta, que después vamos con esto, ¿vale? Pues tiene un coste de 2, así que bajaría esto en 2. Y dependiendo del tipo de carta que sea, pues será una carta de efecto inmediato, una carta que se le pone aquí a las pociones, una carta de familiares o lo que sea. Que después vamos con los tipos de cartas. Como te digo, en el primer turno solo tienes 2 acciones la bruja, ¿vale? Yo he hecho aquí los 3 para los ejemplos. Le pasaría el turno al cazador, que misma historia, puede coger una de sus fichas. Estas se quedan aquí y por lo tanto están bloqueadas. Cuando una ficha, o sea, cuando un aldeano no tiene fichas, se dice que está preparado para que tú vayas a visitarlo. Pero si ya está visitado por uno, no puede estar visitado por el otro. Entonces el cazador, por ejemplo, pues puede poner una ficha aquí y entonces dice esta. Primero pon una de tus fichas redondas en una carta verde y después obtienes 3 de influencia, pero tu oponente obtiene 1 de influencia. Vale, pues este pone una de sus fichas redondas en una carta verde, por ejemplo aquí, y después obtiene 3 de influencia, 1, 2 y 3. Pero tu oponente también obtiene 1 de influencia. Ok. Vale, esta acción básica es visitar un aldeano. Cojo una de mis fichas y visito un aldeano. Cuando este haya jugado sus 3, por ejemplo aquí y aquí, y haya hecho sus cositas, y haya puesto sus cositas y toda su historia, tú sabes, le volverá a tocar la bruja. En este momento la fase de mantenimiento es en la que recoge sus fichitas. Y ahora es cuando, si tiene que pagar algo de fase de mantenimiento, lo paga, y ahora cuando empieza de nuevo. No puede poner aquí, pero podría poner pues una aquí, o después otra aquí, o lo que sea, ¿vale? Entonces tú estás diciendo, es que entonces estas 3 cartas que tiene aquel, yo nunca las voy a poder usar porque siempre van a estar las fichas de estas, que las puede usar todo el rato. No, porque hay una opción para quitar la ficha del otro, que ahora después te lo cuento. La cuestión es, lo que yo te quiero decir es que con esto tú vas a ir poniendo
fichitas de estas redondas en diferentes personas, ¿vale? Y vas a ir acumulando aquí, por acciones de cartas se van a poder quitar y todo esto, ¿vale? Entonces, una cosa que puedes hacer cuando visites un aldeano es, aparte de poner las fichitas nuevas en tal y hacerlo del aldeano tal, puedes transformar 3 fichitas redondas, este es en caso de la bruja, transformar 3 fichitas redondas en una fichita cuadrada, ¿vale? Que tú dices, pues ¿esto para qué? Para el objetivo final de la bruja, hombre, no va a ser para nada. En el caso del cazador, pues también va a ir poniendo fichitas, acuérdate. Y en este caso, cuando el cazador vaya a visitar un aldeano, si tiene 3 fichitas, puede poner un cuadradito, pero no pierde las fichitas redondas, ¿vale? Simplemente añade un cuadradito. Más cosas, los cuadraditos de la bruja se quedan asociados al personaje donde hiciste el cambio, sin embargo los cuadraditos del cazador es como que te lo ganas para tu reserva de cuadraditos, ¿vale? Voy a poner aquí para el ejemplo. Y ya te digo, las fichitas redondas se quedan. Quiere decir esto que si en un turno posterior yo vuelvo o el cazador vuelve a ponerse aquí, aparte de hacer la acción, distribuir fichitas y tal, como aquí tiene 3, se gana otra fichita de las cuadradas de bota. En el caso de la bruja, si sigo poniendo por acción de cartas y tal, cositas aquí y más adelante vengo a visitar a esta, aparte de hacer su acción y todo, puedo cambiar 3 por una cuadrada que le pongo aquí a esta. Y esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el caso del cazador, una acción que tiene es, en lugar de poner la ficha en una de las de estas, puede poner la ficha en una de las acciones de su tablero, ¿vale? Y tiene una que es exonerar a un aldeano, que es esta de aquí. La voy a poner aquí, verás, para que tú la veas. Dice, exonerar a un aldeano. Dice, paga 3 botas y luego roba una carta de sospechoso, ¿vale? Pues entonces, si yo pongo esto aquí, puedo pagar 3 botas, que he ganado como ya te he contado, y robo una carta de sospechoso. Al robar una carta de sospechoso, pues ya sé que en este caso el alcalde Vix no es la bruja, ¿vale? Porque la bruja es aquella, aquí tengo los que han sobrado, ¿vale? Pues así voy sabiendo cosas. Wow. Si el cazador consigue robar las 8 cartas de sospechoso, pues evidentemente gana el juego porque habrá eliminado 8 sospechosos y solo se queda con la bruja, que entonces sabrá quién es la bruja. Es una de las formas de ganar del cazador. ¿Cómo gana la bruja? La bruja, según esto que te estoy diciendo de los intercambios, va a poner manitas en diferentes aldeanos, ¿no? Un poco para despistar, porque su objetivo es, si la que es la verdadera bruja tiene 3 manos, pues en su turno puede poner una ficha de acción en la que es la verdadera bruja y entonces gastaría las 3 manos en hacer el ritual y esto quiere decir que gana la partida, ¿vale? Dice, yo pongo esta en la doctora Annie tiene 3 manos y es la auténtica bruja y así es como gano la partida. Entonces, claro, para que esto no se descubra pronto, pues tendrá que ir poniendo manitas en diferentes aldeanos para que el otro no diga, ah, estás poniendo todas las manos en la doctora Annie, esa es la bruja, tú sabes, ¿no? Aquí intentar despistar un poquito. Okay. Más tipos de acciones que puedes hacer, tanto uno como otro. Una acción que hay en tu tablero, aquí y aquí, es, yo pongo la ficha en lugar... ¡Hala! Ha volado. Yo pongo la ficha, en lugar de ponerla en un aldeano, la pongo aquí o aquí. Por ejemplo, en el caso de la bruja, ¿no? Aquí. Y dice, pues es una acción un poco estándar, ¿no? Que te dice, obtén 2 de influencia, o bien roba una carta, o bien juega una carta. Es como una cosa ahí, comodín, digamos. Que pues si no te viene bien o lo que queda ahí tal, pues lo pones aquí y o bien ganas 2 de influencia, o robas una carta, o juegas una carta. Y otra acción que tienen tanto el cazador como la bruja es preparar a un aldeano. No es visitar a un aldeano, que es poner tu ficha en un aldeano que esté preparado, que esté libre, sino preparar a un aldeano. Y esto es que te cuesta una de tus fichas redondas de ese aldeano y entonces retirarías la ficha de tu oponente. Es decir, yo en el turno de la bruja, una de mis acciones es preparar un aldeano, lo pongo aquí, entonces retiro una de mis fichas redondas de un aldeano y entonces retiro la ficha de acción que hay sobre ese aldeano, con lo cual se me queda libre para yo poder usar otra de mis fichas sobre este aldeano. Esta es la forma que te digo de para que no todo el mundo esté haciendo las mismas 3 cartas todo el rato. ¡Ole! Una acción que puede hacer el cazador y solo el cazador es eliminar un aldeano. ¡Hostia! Y esto es, si tiene 3 fichas de huella en un aldeano y al menos una en el resto de aldeanos, o sea, este caso en el que este aldeano tiene 3 fichas y luego todos los demás tienen una ficha, puede usar la acción de eliminar un aldeano y elimina al aldeano que tiene 3 fichas.
y dice, pues yo elimino este, ¿vale? Mía, la confidente. Y entonces, si esto es la bruja, pues la bruja tiene que entregarse y decir, vale, pues mi carta sí. O sea, mi personaje es la bruja, me has pillado. Y entonces en el caso, pues el cazador gana la partida porque ha pillado a la bruja. Si no lo es, dice esta, no soy Mía la confidente. Mala suerte. ¿Qué pasa? Que entonces Mía la confidente está eliminada para el resto de la partida, pero además el cazador pierde todas sus fichas de pista de todas partes. O sea que cuidado con esa acción. Cuidado más todavía porque además si mata a 3 personajes inocentes también pierde la partida. Y tú podrías decir, bueno, pues aquí la bruja se puede dedicar a poner manitas y ahí no hay quien la frene. Vale, pues hay otra forma de frenarla que es la siguiente. Otra acción que tiene el cazador es saquear a un aldeano. Y esto es lo siguiente. Se puede poner en este aldeano para saquearlo, ¿vale? Pongamos que solo tiene 2 porque si no esto estaría casi ganada la cosa. Y entonces al ponerse aquí tiene que pagar 3 huellas de aldeanos del mismo color, en este caso pues una y una, por ejemplo, 3 huellas de verdes, que estén entre los verdes, que pueden estar las 3 mismas aquí, por ejemplo, o 1, 2 y 1 o lo que sea, ¿vale? Paga 3 y entonces elimina o bien una ficha de manita o bien todas las fichas redondas que tuviese este aldeano. Una de las dos. En este caso, pues lo lógico sería quitar una ficha cuadrada. Y básicamente lo que me queda ya decirte los tipos de cartas. Voy a recoger esto un poco. Vamos a empezar con los tipos de cartas del cazador y después con los de la bruja. Carta de localización. Las cartas, bueno, todas tienen un coste de influencia que es esto de aquí, el azulito, ¿vale? Esta vale 2, esta vale 2 de influencia, ¿vale? Estas son de localización porque tienen aquí, ¿ves? Como un tablero, ¿vale? Esto quiere decir como un cartel, ¿vale? Este mismo cartel lo vas a ver aquí. Es decir, que cuando el cazador juegue una carta de localización, la pagará. ¿Cómo juega la carta de localización, por cierto? Muy bien, porque ponga su ficha en un personaje que diga juega una carta, entonces paga esto y la juega. Y las de localización pues las pone aquí o aquí o aquí. Si quiere jugar una nueva, pues tiene que quitar una de las que tiene y juega otra, ¿vale? Tiene espacio para 3 cartas de localización activas con máximo. Y esto lo que da son nuevas acciones. Es decir, en su turno pues puede jugar una de sus fichas en lugar de aquí o en lugar de aquí, como hemos visto, pues aquí. Y son cosas inmediatas. Ejemplo práctico, pues esta de aquí, cuando juegue su ficha de acción aquí, pues obtiene inmediatamente 5 de influencia. Directamente. ¿Para qué? Para pagar nuevas cartas, acuérdate. O esta de aquí, dice pues cuando pongas tu ficha de acción aquí, revela las 2 primeras cartas del mazo, juega gratis una de ellas y descarta la otra, ¿vale? Y así pues con las cartas de localización que vayan saliendo, que vaya obteniendo, que vaya pegando. Okay. Cartas de aliados. Misma historia, tienen un coste, pues 2 de tal y 2 de tal. Y tienen este simbolito que son como 2 manitas ahí chocando, somos aliados, ¿eh? Trato hecho, trato hecho. Este simbolito, ¿dónde lo vas a ver? En estos 3 lugares, o sea que igual que las localizaciones, cuando se juega una carta de aliado, se pone en uno de estos espacios y a partir de entonces tienes la habilidad que te dé ese aliado. Generalmente son acciones pasivas que se hacen en la fase de mantenimiento. En este caso, por ejemplo, dice, pues en la fase de mantenimiento del cazador. ¿Cuándo es la fase de mantenimiento del cazador? Muy bien, al principio del turno. Siempre el principio del turno es la fase de mantenimiento, en la que recoges las fichas. Esa es la fase de mantenimiento. Pues en esa fase dice, en la fase de mantenimiento del cazador, obtén 1 de influencia, y si comenzaste tu turno con 3 de influencia o menos, obtienes 2 en su lugar. O está aquí que dice, en la fase de mantenimiento del cazador roba una carta, o bien descarta una carta para obtener 3 de influencia. Vale, pues lo que tengas aquí acumulado lo resuelves en esta fase de mantenimiento. ¿Qué pasa? Que tener aliados tiene un coste. Entonces esta, lo mismo que te dice eso, te dice tenerme a mí, significa que en la fase de mantenimiento es este icono que yo no le veo sentido ninguno. Pero bueno, dice, pues tenerme a mí te cuesta 1 de influencia, ¿vale? Pago 1 de influencia y hago esto. Este es 0, ¿vale? No cuesta nada mantenerlo. Pero mientras los tengas aquí, tal, que en algún momento alguno no lo puedes mantener, pues chicos, fuera. ¿Qué le hacemos, no? No puedes pagar influencia o no quieres pagar influencia, pues fuera. Cartas de eventos. Eventos son cosas inmediatas. Es decir, la haces, la ejecutas y se descarta la carta. Esta de aquí, por ejemplo, los eventos son esto que tienen aquí, pues como una trompetilla, o yo que sé lo que es eso. Y esta dice, pues por ejemplo, retira 2 fichas redondas de bruja de un aldeano. Es decir, yo juego una carta porque me ha dicho esto, que juego una carta, juego la carta
de evento, pago el coste, en este caso sería 1, y dice retira 2 fichas de tal de un aldeano, pues retiro 2 de estas de un aldeano, o sea, para quitar cosas de la bruja. Y esto va a la pila de descartes que está, por ejemplo, por aquí. O esta de aquí que dice retira una carta de poción o bien un familiar. Bueno, estos iconos los va a ver después porque son de la bruja, ¿vale? Pues la juego, pago esto y retiro una carta de poción o una carta de familiar. En fin, lo que sea. Eventos inmediatos y se descartan. Y por último, cartas de investigación, que son estas que tienen como una lupa, ¿vale? Entonces estas se le asocian a los aldeanos. Te he visto que te tenía una forma rara. Y esto es para poner cartas por aquí o por aquí, ¿vale? Entonces estas son las cartas de investigación, que son las que tienen la lupa. Se le pone a uno de los aldeanos y modifica lo que diga la carta. Quiere decir, si la carta tiene un icono de sombrero de cazador, pues la vas a jugar y la vas a poner por la parte del cazador. Si la carta tiene un icono del pajarito de la bruja, pues la vas a jugar y la vas a poner por la parte de la bruja. Entonces afecta a cuando el cazador o la bruja visiten a ese aldeano. Por ejemplo, esta que es de cazador dice: puedes usar la habilidad de este aldeano 2 veces. Es decir, si este juega la carta pagando su influencia tal y la pone aquí, por ejemplo, o aquí, por ejemplo, como tiene el sombrero, la pone en su parte del tablero. Cuando venga a hacer lo que dice este aldeano, que es robar una carta, como tiene esto, lo hará 2 veces y robará 2 cartas. Okay. Sin embargo, esta la pone en la parte de la bruja y dice: omite el paso de distribuir fichas redondas. Es decir, esto se lo juega, por ejemplo, aquí. Y cuando la bruja vaya a coger una de sus fichas y ponerla aquí para hacer la acción la puede hacer, pero lo de poner una ficha redonda en una carta verde no puede hacerlo porque esto se lo impide. Dice: omite el paso de distribuir fichitas entre las otras cartas. Y vamos con las cartas de la bruja. Lo primero, pociones. Lo mismo que te tiene espacio para 3 localizaciones, esta tiene espacio para 3 pociones, ¿vale? El icono pues es como un caldero, ¿vale? Entonces cuando tú juegas una poción la pones aquí. Vale, juegas otra, la pones aquí. Y ahora, cuando tú vayas a un sitio y te diga de poner fichitas, si quieres, en vez de poner las fichitas en otras personas, puedes poner fichitas sobre las pociones, ¿vale? Pues puedes poner una fichita, pues pon una fichita aquí. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tenga una poción completada y esta de aquí me pide 3 fichitas, entonces en mi turno puedo descartar la poción para hacerlo de abajo. En este caso, robar 3 cartas, ¿vale? O esta de aquí, cuando yo a esta consiga ponerle 5 fichitas, ¿ves? Que lo pone aquí, 5 fichitas, 5 serpientes, pues puedo descartar. Chica, ¿qué dices? La poción para preparar un aldeano con un sombrero presente y luego retira todas las huellas de ese aldeano. Es decir, podría, si esto está así, pues preparar un aldeano, o sea, descarto la poción, preparo un aldeano, es decir, le quito esto y le quito todas las fichas que tenga presentes, ¿vale? Pues así, pociones con diferentes cosas. Okay. Y luego tiene familiares. Pues si te tiene espacio para 3 aliados, te tiene espacio para 3 familiares. Los familiares tienen el icono del cuervo aquí arriba y cuando juegas una carta de familiar la pones en un espacio de cuervo correspondiente. ¿Qué pasa? ¿Tienes que visitarlo poniendo aquí? No. Cuando yo use, acuérdate que tengo 2 fichas iguales y una con un pajarito. Vale, pues yo uso mi ficha esta, hago tal. Pero cuando use la del pajarito, además puedo hacerlo, hago todo lo de esta carta, pero además activo uno de los familiares que tienen un pajarito y tienen diferentes acciones y además las puedes potenciar. Por ejemplo, esta dice, pues cuando uses tú de este del pajarito, obtén 1 de influencia. O bien puedes descartar una carta para obtener 3 en su lugar, ¿vale? Esta es igual. O esta dice, cuando usas el pajarito, yo he visitado por ejemplo a esta señorita, hago toda la historia de esta, pero como he usado el pajarito, activo a este familiar y dice, añade una serpiente extra al aldeano visitado, ¿vale? Pues me sirve para añadir una serpiente extra al aldeano visitado. O bien puedes pagar 2 de influencia para añadir 2 serpientes en lugar de una. Pues así, con los diferentes familiares. ¡Ole! Tenemos cartas de hechizos, que es el equivalente a las cartas de eventos, cartas que se resuelven y se descartan de forma inmediata, pues es este corazoncito de aquí, y esta por ejemplo, pues retira una carta de localización, ¿vale? Quitaría una carta de localización. O esta,
añade cuatro serpientes a una de las pociones. Pues añadiría 4 serpientes a una de las pociones, ¿vale? Se resuelven y se eliminan en el momento, igual que las cartas de evento de aquí. Y por último, cartas de encantamiento, porque tú has visto esto y has dicho, ¿pero esto qué es? Y yo no te he contado nada. Uy, ¿esto qué es? Vale, pues estos son 3 condiciones que puede ir poniendo la bruja a lo largo de la partida, y son los encantamientos, este tablero de encantamientos. Entonces, el encantamiento es esto de aquí, ¿vale? Este icono de aquí, y dice, a partir de que yo lo ponga, pues es una regla nueva que se aplica. Y que generalmente pues jode al cazador, evidentemente. En este caso dice, el cazador no puede distribuir más de una huella al visitar a un aldeano. Es decir, que si el cazador visita a este aldeano y este aldeano decía que distribuía 2 huellas, o sea, 2 fichas redondas en cartas rojas, pues mientras es esto aquí, solo puede distribuir una. ¿Algún ejemplo más? Si añado este encantamiento, dice, la bruja decide la acción para la primera acción del cazador, que tiene que hacer obligatoriamente visitar un aldeano. No puede ser ninguna de las otras de sanear un aldeano, preparar, eliminar, no sé cuánto. Al ponerla aquí tengo que pagar 1 de influencia, ¿vale? La segunda ya me cuesta 1 de influencia y la tercera me costaría 2 de influencia. Y en resumen, este es el juego. Con esto vamos poniendo que si hago esta acción, juego una carta, robo influencia, o sea, gano influencia, con la influencia pago una carta, no sé cuánto, la juego, no sé qué, o sea, juego, robo, pongo no sé cuánto, que si tengo 3 los cambio por una cuadrada, que si le toca al otro, lo primero, la fase de mantenimiento, retiro esto, pago esto si es que tengo que pagarles un mantenimiento, hago las acciones de mantenimiento, y lo mismo, me pongo aquí, obtengo 2 de tal, o exonero a un de este, le quito no sé cuánto, tal. Y las opciones de ganar son, como te he dicho, si el cazador roba a todos los aldeanos inocentes, pues por descarte sabes quién es la bruja. Si elimina a un aldeano con la acción de eliminar a un aldeano que te he dicho y resulta que es la bruja, pues gana también la partida. Si no es la bruja, le daríamos la vuelta, y si le da la vuelta a 3 inocentes, pierde la partida. Y si la bruja consigue poner 3 manitas en el aldeano que es la bruja de verdad y poner esto aquí, revela que es la bruja y gana la partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y no tiene más, esto es todo de ser maravilloso. Pagan, paz y amor. ¡Y acabó! Y hasta aquí el cómo se juega de Pagan, el destino de Roanoke. ¿Qué te ha parecido? Tremendo juego de deducciones para 2 personas, asimétrico, a diferente y a cosas. Es igual difícil entrar al juego porque, bueno, eso, son muchas cositas, muchos tipos de cartas para cada uno. Tengo que saber cuáles son tus tipos de cartas para saber qué cosas haces, mi tipo de cartas. Los iconos no son los mejores, los iconos en las cartas son tremendamente pequeños. Déjate ahí tú la vista para ver el cuervo, para ver la poción, déjate la vista, que esto lo podrían haber hecho más grande. Pero bueno, una vez que ha hecho 3 turnos, o sea, 3 rondas, a partir de ahí la cosa va fluida. Pero las 3 rondas se las tienes que dar para enterarte tú bien de cómo va la historia, ¿eh? También te lo digo. Creo que están equilibrados. Igual la bruja es un poco más complicada de ganar que el cazador, pero en general yo creo que están equilibradas las cosas, ¿vale? Va a haber momentos tensos, va a haber cositas de última hora, y las partidas, ya os digo que van a molar mucho. Sí que hay una expansión, no la tengo de momento, no sé qué aporta, imagino, por lo que intuyo aquí del libro de instrucciones, que cartas nuevas y acciones nuevas, pero bueno, no la tengo de momento, no sé, pero que esto mola mucho. Y que os va a molar. O sea, si os gustan los juegos de deducción y os gusta jugar a 2, es que este es vuestro juego. Y que no me enrollo más, que hasta aquí el pagan, y que pagan y no sé cuánto. Y si os ha gustado, pues coméntale, compartid, y nos vemos aquí en la mesa de juegos y me cuento 20. Gracias por venir. Un aplauso muy fuerte, sí señor.